horas 42 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, martes 30 de julio, y comenzamos inmediatamente porque ya tenemos una comunicación telefónica en línea para continuar abordando la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela como consecuencia de las elecciones presidenciales realizadas el domingo pasado. Ayer prácticamente el programa completo dedicamos a analizar con distintos entrevistados lo que está ocurriendo en este país. Ayer nos despedíamos diciendo que esperábamos que no se produzcan víctimas fatales en el pueblo venezolano. Lamentablemente esto ha ocurrido. Ayer a la noche se produjo la primera víctima fatal y lamentablemente en el transcurso de la jornada de hoy han ido ascendiendo la cantidad de fallecidos como también personas heridas y también la cantidad de personas detenidas. La situación es muy tensa. Tenemos a los dos sectores, a Nicolás Maduro, del gobierno venezolano, sosteniendo y defendiendo la elección que dicen que les resultó favorable, y bueno, ayer ya lo veíamos a Nicolás Maduro proclamándose como nuevo presidente electo o reelecto. Y por otra parte, la oposición encabezada por María Corina Machado y el candidato a presidente por la oposición, Edmundo González Urrutia, también proclamándose ganadores, ¿no? En definitiva, no hay hasta el momento documentación oficial en donde se acredite la victoria de uno u de otro. La oposición abrió un portal, una página web, en donde los ciudadanos venezolanos que accedieron a las urnas colocando su número de documento pueden acceder a través de esta página web a la información de las actas ahí volcadas, pero seguimos sin tener los datos oficiales, y la comunidad internacional, que ya se está pronunciando en una mayoría apoyando a la oposición, una minoría que serían los países aliados a Venezuela, apoyando a Nicolás Maduro y esperando la definición, sobre todo aquí en esta parte del continente, cómo se defina Brasil y cómo se defina Colombia y México. Nosotros estamos en comunicación telefónica, nuevamente recurrimos en su calidad de analista internacional al doctor Ramiro Bejarano Guzmán, analista internacional de Colombia, tiene un extenso currículum, también es jurista y también ejerce el periodismo como columnista del diario El Espectador de Bogotá, Colombia. Doctor Ramiro Bejarano Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente es un gusto dialogar con usted. Muchas gracias por la invitación, y más en esta ocasión tan importante para toda Latinoamérica. Estoy a sus órdenes. Lo primero, preguntarle, bueno, queremos escuchar justamente cuál es su análisis respecto de lo que está ocurriendo en Venezuela, luego cómo repercute esto en Latinoamérica y si ya su país, Colombia, se ha definido respecto a la situación. Mire, lo que ha sucedido en Venezuela, se impidió que llegaran de la Argentina, que llegaran de Panamá. Varios senadores de Colombia fueron hasta allá y fueron deportados. En fin, había una conspiración dedicada a que no, entre menos ojos hubiera y menos ojos críticos hubiera en la presenciando las elecciones, era mejor, y por eso pasó lo que pasó. De manera que estaban dando todos los pasos para eso. Y vino lo del domingo, que los primeros gestos fueron aterradores, porque en vez de salir el presidente del Consejo Nacional Electoral, salió el general de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa, Vladimir Padrino, en una declaración bastante confusa que tenía un sabor de intimidación.
que era decirle a la gente que a quien no estuviera con ese resultado que se iba a producir, pues tenía que asumir las consecuencias. Esa es una declaración que en un Estado de Derecho no tiene por qué hacer el ministro que maneja las armas del país. Y luego de eso vino otra declaración de ese señor Diosdado Cabello, que es terrible, y empezó a hacer unas admoniciones bastante bruscas, todo preparando a los milicianos del chavismo para que salieran a las calles, como en efecto salieron el domingo, y a crear la sensación de que el pueblo había ganado, que había salido a celebrar, y al otro día el Consejo Nacional Electoral muy temprano, sin haber terminado todo el escrutinio, sin haber revisado las actas, conociendo los reparos no solamente de la oposición, sino de muchos sectores en el mundo, ratifica y le da la credencial a Maduro de que es el nuevo presidente, cuando estaba de por medio terminar el escrutinio de todas las mesas y no permitieron hacerlo. Es decir, no hay duda de que esa situación en Venezuela iba a ocurrir por muchas razones. Es que el gobierno de Maduro y su gente no tiene salida diferente a estar en el poder, porque donde ellos dejen el poder y pisen, por ejemplo, una calle en Cúcuta, en la frontera con Colombia, pues Colombia tendría que capturar a Maduro porque tiene orden de detención proferida por la Corte Penal Internacional. Entonces, la situación de ellos es la de unas personas que están, como dicen en el juego, resfriados, no tienen cómo sostener esa cosa de un poder maligno. Y entonces yo veo que es evidente que allí hubo un fraude. Aquí y las consecuencias para Colombia, para América Latina, esto es muy grave. Muchas personas salen a decir que por qué otros países están interviniendo. Yo creo que en este momento actual, todos los países, que de una u otra manera estamos en el circuito, en el ecosistema de Venezuela, no nos es indiferente lo que esté pasando allá, como no nos es indiferente a los argentinos lo que esté pasando en Colombia, ni a los colombianos lo que esté pasando en la Argentina. Todas esas cosas nos afectan a nosotros los colombianos en materia de lo que nos puede afectar. Yo veo dos grandes complicaciones. La primera, nosotros somos el país vecino de Venezuela que habla su misma lengua y tenemos raíces muy cercanas. Entonces lo que va a producir esto es otra desbandada, otra diáspora de venezolanos como la que ya llegó a Colombia, que es muy grande, gigantesca. Y los que se vienen para Colombia no son esos venezolanos que tienen dineros afuera, en el exterior, en Miami o en Europa, que van y compran apartamentos lujosísimos en Madrid o en la Florida tal, sino gente de estratos bajos, de escasos recursos, que está asfixiada económicamente en su país y que quiere buscar otros destinos, y vienen aquí donde Colombia no tiene una respuesta para una migración colectiva de ese tamaño, y todo eso termina en manifestaciones de delincuencia colectiva y de una situación social muy grave que ya se ha presentado en varias ciudades. Colombia, esa es la primera consecuencia grave. Perdón por la interrupción, doctor Bejarano Guzmán, pero Colombia es uno de los países justamente más próximos y que más está sufriendo las consecuencias de la migración venezolana, ¿no? Bueno, con este tipo de aspectos que usted estaba empezando a mencionar. Sí, la otra consecuencia para Colombia, además de esa migración tan fuerte que yo veo que se va a empezar a venir, la otra consecuencia es que Venezuela, desde el régimen de Chávez y Maduro, ha sido un santuario para la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ese grupo subversivo que está alzado en armas contra el gobierno, que en este momento está pendiente de ver si suspende o no un cese al fuego que tenía pactado, lo cual debe ocurrir de aquí al 3 de agosto. Allá en Venezuela viven como reyes esos insurgentes que no quieren hacer la paz aquí, que están protegidos por el régimen venezolano, y obviamente eso para Colombia es terrible porque es persistir en esos elementos de guerra. De manera que yo veo que eso es muy complicado para Colombia. Y lo último que le respondo, que usted me ha preguntado, es ¿cuál ha sido la postura del gobierno colombiano? Mire, es francamente deplorable la postura del gobierno colombiano. Lo primero es que Petro
no se ha pronunciado porque estaba en París, cuando obviamente había podido haberlo hecho desde París, como lo ha hecho frente a otros temas. No se ha pronunciado Petro. Han salido 2 ministros y un alto funcionario con una declaración bastante babosa, diciendo que lo que tiene que hacer el gobierno venezolano es que se revisen las actas por el Consejo Nacional Electoral y que se le dé transparencia al resultado electoral. Es una fórmula babosa por una razón, porque pedir que este proceso electoral, estas actas de esas votaciones, sean revisadas por el mismo Consejo Nacional Electoral que propició esta situación, que fue el mismo organismo que le dio la credencial a Maduro sin haber terminado los escrutinios, es como decirle al Consejo Nacional Electoral que legalice el fraude. Eso es una mentira. Y entonces la declaración que han dado los 2 ministros y un alto funcionario es bastante gelatinosa, diciendo pues que espera que haya convivencia, que haya tranquilidad y que se revisen los resultados electorales, porque ninguno se ha atrevido a decir lo que están diciendo en otros lugares del mundo, que hubo fraude, porque eso es una verdad de a puño, eso es imposible negarlo, ¿no? Por eso hoy en las calles la gente está volcada, y esa situación que ya produjo muertos, y eso va a seguir creciendo con muertos y muertos, yo no me imagino lo que va a ser el resultado en unos días de esta situación. Venezuela es un pueblo bravo, por eso el himno nacional de ellos dice gloria al pueblo bravo que el yugo venció. Ese es la estrofa inicial del himno nacional de Venezuela. Y es que es un pueblo bravo, y ese no es un pueblo pacífico. Y yo creo que terminaron hostigando tanto al pueblo venezolano, les quitaron la comida, les quitaron la luz, les quitaron el agua, les quitaron el dinero, y lo último que le han quitado es el miedo, y por eso están en las calles y se van a hacer matar. Al menos 11 son las cantidades de personas que han fallecido en el transcurso de las últimas horas. Es lo que están publicando, por lo menos, medios de aquí, argentinos, y también medios internacionales, que la cantidad de víctimas estaría ascendiendo al menos 11 personas, más de un centenar de personas heridas. Ayer dialogábamos con un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que se encuentra exiliado en Chile desde el año 2017. Y consultábamos también con un analista internacional de aquí de Corrientes, docente universitario, el doctor José Ernesto Tito Meissner, y ambos coincidieron lo necesario que es el pronunciamiento de la comunidad internacional, fundamental para ver si se logra destrabar esta situación en Venezuela. ¿Usted también considera fundamental el pronunciamiento de la comunidad internacional? Por un lado esta pregunta, y por otro lado, ¿cómo está observando el pronunciamiento a nivel internacional en lo que va desde el domingo a estas horas? 2 preguntas. A mí me parece determinante que la comunidad internacional proteste, porque primero, Venezuela es un país muy importante en el contexto de América Latina, y segundo, económicamente el petróleo que maneja Venezuela no le es indiferente a ninguna nación. Por esa razón los americanos, en mi opinión, se equivocaron en el manejo que le han dado a esa crisis con Venezuela, al acuerdo de Barbados, porque ingenuamente creyeron que Maduro les iba a cumplir. Se soltaron a Al-Assad, que era el clavijero de los dineros que tiene Venezuela en algunos lugares, y los Estados Unidos le bajaron un poco la presión, le soltaron a Al-Assad, le soltaron algunos dineros, y la respuesta de los venezolanos ha sido engañarlos. No le cumplieron ninguno de los acuerdos, no permitieron que hubiera unas elecciones transparentes, y entonces ahora los americanos están en la encrucijada de que están en el pleno proceso electoral y van a tener que salir los demócratas a atacar fuertemente esta situación de Maduro,
De manera que yo creo que es muy importante que la comunidad internacional se pronuncie, sobre todo porque es que yo ya siento que Maduro y su gente están atrapados ellos mismos en su locura, porque ¿qué tal ayer que rompen relaciones diplomáticas con 7 países, entre otros con Argentina? ¿A quién se le ha ocurrido semejante tontería? Pues eso es una locura, un gobierno que está dispuesto a romper relaciones con Chile, a pesar de que el presidente Boric ha sido aliado de ellos, ¿no? Además con Argentina, con Perú, con Panamá, en fin, es una cosa terrible. Pero ¿le extraña a usted, le extraña a usted esta actitud de Nicolás Maduro de romper relaciones diplomáticas con todos aquellos países cuyos mandatarios han declarado en contra de lo sucedido justamente de la actitud de Maduro? ¿Le extraña a usted que haya tomado, que se haya definido de esa manera? Más que extrañeza, lo que me causa es miedo, porque eso demuestra el estado en el que están psicológicamente ellos. Ahora, obviamente, porque imagínense, que haga esa decisión, pues Maduro no puede poner un pie en América. En Brasil está ya teniendo dificultades con Lula, en México lo están tratando de ayudar, porque hay día la nueva presidenta electa diciendo que los demás países no debían meterse en nada de eso. Es decir, él tiene el apoyo de México, tiene el apoyo de Brasil, veremos, porque Lula es un zorro político y no se va a suicidar. Y aquí en Colombia tenemos la desgracia de que el presidente Petro no ha salido a cuestionarlo, y a nosotros eso nos tiene muy preocupados, porque eso es como una señal de lo que nos puede ocurrir a nosotros aquí en Colombia con el gobierno de Petro. Pero yo sí creo que la presión internacional es muy importante, entre otras cosas porque Maduro hoy se debe sentir muy respaldado con el apoyo de Putin y con el apoyo de los chinos, que son 2 potencias mundiales. Entonces estamos prácticamente repitiendo ese experimento de cuando Cuba fue sujeto al embargo inicialmente, todavía lo padece, pero subsistió gracias al apoyo de Rusia, y eso significará que Rusia se va a llenar las arcas de los venezolanos, y a cambio de eso en Rusia van a recibir los beneficios de recibir el petróleo venezolano. Bueno, pero yo creo que eso es muy grave. Y Estados Unidos, porque bueno, estamos hablando de Brasil, la importancia que tiene el pronunciamiento del presidente Lula da Silva, ¿no? Aquí en esta región. Se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, Biden, y ambos en sendos comunicados exigen que sean exhibidas, publicadas las actas electorales. Si bien el PT, el partido oficialista del presidente Lula da Silva, ha salido a expresar en cierta medida su apoyo a Nicolás Maduro, gubernamentalmente, oficialmente, el pronunciamiento del presidente de Brasil junto al presidente de Estados Unidos es exigir la publicación de las actas electorales. Si bien Estados Unidos también está jugando o antes de definirse categóricamente por uno o por otro, pidiendo justamente que se muestren, que Nicolás Maduro muestre lo que él salió a manifestarlo públicamente y a proclamarse como presidente reelecto, pero sin un respaldo de documentación oficial. ¿Qué opina respecto de estas 2 posiciones? Pues mire, a mí me parece que es un poco en el sentido de ser muy cautelosos ante un problema que está creciendo día a día, porque a mí me parece que salir a decir que se revisen los votos, que se cuente uno a uno, y la pregunta es, ¿y quién los va a revisar? ¿El Consejo Nacional Electoral Venezolano? ¿El mismo organismo que creó esta situación, que le dio la credencial a Maduro sin haber terminado el escrutinio? Eso no tiene salida buena, eso no tiene ninguna salida buena, porque obviamente el juez electoral en Venezuela está comprometido, no es independiente, lo maneja completamente Maduro y las fuerzas militares.
Entonces, que los Estados Unidos y Lula estén haciendo un comunicado diciendo que publiquen las actas para poderlas ver, eso cada día que pase va a ser más difícil. Deben estar destruyendo allá muchas cosas para evitar que cuando se decidan a publicar las actas ya no tengan cómo corroborar eso. Bueno, ¿y cómo sabemos, doctor Bejarano Guzmán, quién es realmente el ganador y qué tipo de, de validez tienen esas actas publicadas por la oposición? ¿Cómo se destraba esta situación y cómo sabemos cabalmente cuál fue la voluntad popular, más allá de lo que vemos volcado, ¿no?, en las calles? Pero esto se debe respaldar con datos. Sí, lo que pasa es que yo creo que como ese proceso electoral fue tan fraudulento y fue tan torpe, ya no le puede dar credibilidad a nadie. Y entonces, porque aun cuando publiquen las actas, ¿usted cree que Maduro las va a aceptar? No las va a aceptar. Y tampoco las van a aceptar si hay otro resultado adverso para la oposición. ¿Y entonces, no, yo lo que creo es que el camino es convocar unas nuevas elecciones con verdaderos veedores internacionales, con unas elecciones que sean controladas, donde la oposición tenga la posibilidad de controlar, donde haya veedores internacionales. Fíjese que el Instituto Carter es el primero que en Estados Unidos ha salido a decir que esas actas, que esas elecciones no reflejan lo que ocurrió en las elecciones. Entonces, yo creo que la única salida posible es la de repetir las elecciones con plenas garantías para todos y que haya pues unos instrumentos internacionales capaces de vigilar, controlar y asegurarle al país y a la comunidad internacional que va a haber un resultado razonable. Y Maduro, es lo que yo creo, porque de vuelta a la pregunta, ¿no? Si Maduro aceptará esto y quién debe proponer esta salida. Mire, yo creo que Maduro no acepta nada, por lo que yo le digo, es que él sabe que está perdido. Él sabe, las encuestas aquí en Colombia, por la proximidad tenemos, dijéramos, mayor facilidad de conocer las encuestas que estaban saliendo, los ex-poll que se hicieron en el día de elecciones, y es evidente que la tunda que recibió Maduro es fuerte. Él no sacó el 30% de la votación, y eso se está viendo en las calles. La masiva manifestación de la gente muestra eso, pero Maduro no va a aceptar eso, por lo que yo le dije inicialmente cuando arrancamos esta conversación. El drama de Venezuela, de Venezuela, es el de que ellos salen del poder y el destino para ellos es prácticamente la cárcel. Y entonces, ¿cuál va a ser el negocio con ellos? Que se vayan del poder y que no los juzguen. Eso es muy difícil, yo creo que es muy complicado. Y entonces, ¿cómo se destraba esta situación, doctor Bejarano Guzmán? Porque al parecer no hay salida con un Maduro intransigente que se va a trincherar en su sillón de presidente, una oposición que no acepta, que defiende también lo que están sosteniendo, ¿no? Que el pueblo venezolano eligió a Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo destrabamos esta situación y de qué manera se acerca a Nicolás Maduro esta alternativa o lo que usted propone o ve como única salida posible de convocar a nuevas elecciones? Yo creo que la única es que la comunidad internacional y los venezolanos en las calles terminen debilitando al régimen, porque ahí si siguen matando diariamente más gente, la gente no se va a milanar, la gente se va a multiplicar y va a llegar un día en que el propio Maduro va a ver que es imposible continuar manejando el país en esa situación de incertidumbre y de protesta colectiva. Y la única manera que yo veo es que la comunidad internacional, los Estados Unidos, le propongan, además con todas las dificultades, porque fíjense que es que Venezuela ya no hace parte del sistema interamericano porque renunció a estar en la OEA. Entonces el caso de Venezuela es muy complicado,
pero yo creo que si la comunidad internacional, todos estos países, los Estados Unidos, la Unión Europea, y le dice, bueno, si no vamos a estar las actas ya, porque esas actas las queremos estar ya y no dentro de 8 o 10 días, cuando haya más muertos y cuando haya menos seguridad de que esas actas han sido alteradas. O las muestra ya o sencillamente convoque a unas nuevas elecciones que estén monitoreadas por autoridades internacionales, porque allá no se pueden hacer elecciones con ese Consejo Nacional Electoral, eso es imposible. Ahora, aquí lo que hay ya en curso es una insurrección. El pueblo venezolano está insurrecto, porque, como le decía yo hace un rato, le quitaron todo, le quitaron hasta el miedo, por eso están en las calles, y no van a volver a sus casas hasta que esto no tenga una solución más sangrienta de la que ya está empezando a tener. Fundamental entonces de la manera en que se pronuncia Estados Unidos, pero a medida que avanzan las horas y los días también existe la posibilidad de que siga ascendiendo la cantidad de muertos. Digamos, un precio muy caro el que tiene que pagar el pueblo venezolano. Es cierto, usted lo acaba de definir y coincido, que el pueblo venezolano ha perdido el miedo y al parecer está decidido en volcarse a la calle, pero si el resultado para debilitarlo a Maduro, además de una presión de la comunidad internacional, es la cantidad de muertos que vayan sumando, son consecuencias muy penosas y dolorosas y graves para el pueblo venezolano. Claro que sí, y yo creo que Maduro pensó que robándose las elecciones y provocando que el Consejo Nacional Electoral lo ungiera como presidente, como ganador al día siguiente rápidamente, que el pueblo no iba a protestar. Qué tamaña equivocación, porque ese pueblo venezolano se acostó humillado, llorando, indignado, y se levantó furioso el lunes, y sigue furioso, y eso está creciendo, y yo creo que no calculó esa movilización general que está viendo en las calles de Venezuela y de Caracas y en otras ciudades del país. Bueno, seguiremos atentamente lo que está ocurriendo, doctor Bejarano Guzmán, y profunda tristeza por lo que está ocurriendo con el pueblo venezolano, ¿no? Pero uno mirando y escuchando y leyendo las noticias es como que lo vemos voy a hablar particularmente, ¿no? Un Nicolás Maduro que no le importa nada y que no le teme a nada, y me restó preguntarle por el papel de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. Ayer el magistrado venezolano en exilio en Chile, con quien consultábamos, el doctor Luis Manuel Marcano Salazar, nos decía que una cosa son los altos mandos militares y que los subalternos lo votaron a Edmundo González Urrutias y tienen sus familiares en las calles manifestándose y reclamando. ¿Considera posible que se produzca, así como usted recién definía, ¿no?, que hay una insurrección popular? ¿Considera posible también un levantamiento de los grados inferiores subalternos dentro de las Fuerzas Armadas y que se produzca una desobediencia a los altos mandos militares que lógicamente responden a Nicolás Maduro? Mire, hay dos cosas allí. Uno es que los militares de alta graduación están, como lo dicen los venezolanos que llegan por acá, comprometidos en actos de corrupción. Esa corruptela que tiene Maduro y tal está sostenida por la fuerza de las armas, y los militares están detrás de eso, por eso apoyan a Maduro de manera tan visceral. Ahora, yo no descarto que los mandos medios, que son los que todavía no se han envenenado de esa corrupción, esté empezando a gestarse
una sublevación, porque es que no se les olvide que cuando Chávez se sublevó contra Carlos Andrés Pérez, él no era general, es más, Chávez nunca fue general, él era coronel. Los golpes de Estado por acá en este sector de América Latina no lo dan los generales, lo dan esos coroneles, porque esos son los que tienen el mando de las tropas y son los que obviamente están padeciendo el peso del desprestigio. Y yo creo que esa opción no se descarta, porque mire, aquí en Colombia tenemos un estribillo que dicen que desde la colonia Caracas era un cuartel, Colombia una universidad y Quito un convento, con lo cual demuestra un poco lo que se tiene respecto a cada uno de esos países. Venezuela siempre ha sido un país de influencia militar, propensa a los golpes de Estado. En el siglo pasado tuvo muchos golpes de Estado y tuvo presidentes a final del siglo XIX y principios del siglo XX que fueron dictadores, y después Pérez Jiménez, y ahora esta cosa. Ellos son tierra fértil para las dictaduras. Yo no descarto que de pronto esa situación se ponga tan complicada que termine habiendo una división, entre otras cosas, por lo que usted anota. Yo siento que en las calles ya hay mucha gente que debe ser parientes, amigos de toda esa influencia de la fuerza pública, y obviamente ya la gente, ya esos soldados deben empezar a meditar si le disparan o no a la gente como ellos. Eso puede suceder, no lo descarte. Tenemos tres elementos fundamentales o tres aspectos fundamentales. Por un lado, la comunidad internacional; por otro lado, el pueblo en la calle; y por otro lado, la posibilidad de una sublevación de los mandos medios dentro de las Fuerzas Armadas. Ese es un buen pronóstico, viendo la situación desde afuera, ¿no? Pero lo que podría ser terrible es que tumbaran a Maduro y que quedara como presidente el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que es el jefe de todas las cosas malas que ha hecho Maduro, ¿no? Todas las cosas que han pasado allá han pasado por el escritorio de ese general Vladimir Padrino, que es, como lo dije hace un rato, la persona que salió en pleno proceso electoral a hablar de que hay que respetar los resultados, ¿no? Eso sería terrible, pero yo creo que algo de eso debe estar cocinándose allá en Venezuela. Doctor Ramiro Bejarano Guzmán, le agradecemos esta comunicación, muy claro y muy amable, como siempre, muy generoso en su tiempo también. Muchas gracias y le mando un gran abrazo a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias. Que tenga usted buenas tardes. El doctor Ramiro Bejarano Guzmán, jurista de Colombia, analista internacional y también columnista del diario El Espectador de Bogotá, Colombia, ¿no? También consultándolo sobre la situación de Venezuela. Colombia es un país próximo a Venezuela en donde repercute, lo explicó perfectamente, donde también repercute todas las consecuencias que acarree la situación de este país. Una de las consecuencias, por ejemplo, la cantidad de venezolanos que deciden salir de Venezuela. Bueno, los primeros en sufrir esas consecuencias migratorias es un país como Colombia, un país que todavía no se ha manifestado, lo ha dicho al inicio de la entrevista el doctor Ramiro Bejarano Guzmán. El presidente colombiano Gustavo Petro está en París y todavía oficialmente es uno de los países que no se ha pronunciado ni emitido opinión. Lo último de las últimas horas, mejor dicho, en el transcurso de la tarde, respecto a pronunciamientos dentro de la comunidad internacional, los comunicados emitidos tanto por Brasil y por Estados Unidos, luego de esta reunión que ya estaba programada entre Lula y Biden,
en donde exigen a Nicolás Maduro que exhiba, que publique las actas electorales con los resultados. Si los resultados lo avalan y lo han elegido para que nuevamente durante 6 años conduzca los destinos de Venezuela, lo ha dicho Lula, pues entonces que lo acredite, que publique las actas con los resultados. Cuestión que nosotros creemos realmente que esto no va a suceder. Nuevamente reiterar esta expresión de deseo, que no se sigan produciendo víctimas, que no sigan sumándose cantidad de muertos de las que hasta el momento se está informando que serían 11 muertos los que ya se produjeron en relación a el pueblo que sale a manifestar, el pueblo que respalda a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y que por el accionar de las fuerzas policiales y por el accionar de las fuerzas militares y también de estos colectivos, como son denominados, los que se conducen en motos, que tenemos de los dos sectores, ¿no? De esa cantidad de motos que ganan las calles de distintas ciudades de Venezuela, sobre todo de Caracas. Tenemos grupos paramilitares y grupos parapoliciales. Hoy veíamos cómo personas heridas por armas de fuego que decían que fueron heridas y reprimidas por estos grupos que son denominados colectivos, que responden a Nicolás Maduro, que están armados con armas de fuego y que salen a reprimir a las personas que se manifiestan a favor de la oposición. Situación que cada vez se torna más compleja y más violenta. Por eso considero que el pronunciamiento de la comunidad internacional que ejerza presión es fundamental, aunque no sé hasta qué punto se lo puede presionar a Nicolás Maduro, ¿no? Y si el pueblo realmente va a seguir reclamando y manifestándose en la calle, esto va a traer consecuencias para aquellos que se manifiestan. Y este tercer aspecto que recién mencionábamos con el doctor Bejarano Guzmán y que ayer también lo hablábamos con el venezolano Marcano Salazar, la reacción de las Fuerzas Armadas, ver qué pasa con los subalternos, con los mandos medios, si se llega a producir una sublevación de negarse a reprimir al pueblo venezolano.